Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 35. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de manera alternada. Yo leo un versículo, la iglesia lee el siguiente. Vamos a leer hasta el versículo 45. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que vosotros hacéis. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mi llorar, sino aquello que tienen hasta dejar. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. La clase de esta mañana se titula La grandeza del servicio. Y es la última clase de la revista que hemos estado estudiando, conocida como Ministerio Cristiano. Durante estos últimos meses hemos hablado de diferentes temas que involucran el servicio cristiano. Por ejemplo, hemos hablado del llamado al servicio. Hemos hablado de los dones de servicio. Hemos hablado de las intenciones del corazón. Hemos hablado de la sujeción a los líderes, del avivamiento, de la integridad, de la batalla espiritual, de la administración, del alcance evangelístico, de la participación de las mujeres en el servicio, de la recompensa eterna. Y hoy vamos a hablar de la grandeza del servicio. Todas estas lecciones y toda esta serie de escuela dominical ha tenido el objetivo de prepararnos a cada uno de nosotros para responder a el servicio del Señor. Porque ser cristiano implica servir a Dios y todos somos llamados a servir a Dios. La cuestión es que el servicio cristiano, la obra de Dios, hacer la voluntad de Dios, predicar, es algo, la verdad, bien complejo, lleno de detalles que a veces uno lo va aprendiendo en el camino. Cuando estaban los discípulos reunidos, sale una petición bastante peculiar de Jacobo y de Juan respecto al periodo futuro, respecto a una época de gobierno del Señor. Y resulta que, bueno, los discípulos para este punto ya habían hecho algunas cosas de servicio, ya habían predicado un poco, ya habían hecho algo de testimonio, pero algo que el Señor trabajó mucho con los discípulos era la intención del corazón con la que ellos hacían el servicio. Por ejemplo, habían 2 discípulos que llegaron a una ciudad. La ciudad no los recibió muy bien y ellos agarraron y le dijeron al Señor: Señor, ¿no quieres que oremos para que descienda fuego del cielo? Y bueno, ellos estaban esperando algún tipo de juicio para la gente que los rechazaba, y el Señor corrige esas intenciones del corazón, porque servir al Señor y el servicio cristiano está lleno de motivaciones diferentes. Es decir, todos estamos acá, todos estamos aquí en la casa del Señor, todos servimos al Señor, pero no todos servimos a Dios por la misma manera, por la misma motivación, por la misma causa. En este caso, por ejemplo,
Jacobo y Juan en este momento, en esta circunstancia, parece que estaban sirviendo a Dios por sencillamente obtener un gran puesto de autoridad. Estaban sirviendo a Dios, podemos decirlo así, por el título. Estaban sirviendo al Señor por la grandeza. En una ocasión el apóstol Pablo habló sobre esto, hablando de la predicación, y el apóstol Pablo dice, bueno, algunos predican por contienda, algunos predican por vanagloria, y Pablo comienza a mencionar una lista de motivaciones que tiene la gente para predicar, y uno puede quedarse confundido. ¿Cómo es eso? ¿Acaso no todos predicamos para que la gente sea salva? ¿Acaso no todos predicamos para que la gente conozca al Señor? ¿Acaso hay gente que predica para tener ganancias ilícitas? ¿Acaso hay gente que predica simplemente para tener un puesto de autoridad? ¿Acaso hay gente que predica simplemente para discutir? Y es ahí donde yo les pregunto a ustedes, ¿hay gente así o no hay gente así? Para muchos quizás es sorpresa, hermano, pero hay personas que predican solamente si ocupan un púlpito. Hay personas que predican solamente si es un evento importante. Hay personas que predican solamente si va a haber comida. Hay personas que predican solamente si les van a dar una ofrenda económica. Hay personas que sirven al Señor, escuche muy bien, condicionalmente. Las motivaciones que tienen muchas personas para servir al Señor, lamentablemente, a veces son personales. Y el caso de Jacobo y Juan es el caso de aquella persona que sirve al Señor solamente para obtener un beneficio. Permítenos, Señor, permítenos que yo pueda estar sentado a la izquierda y el otro a la derecha. Permítenos que si estamos sirviendo, por favor, ocupemos lugares importantes, porque no vamos a servirte realmente si no ocupamos lugares importantes. Eso se llama, hermano, un servicio condicional. Y el Señor corrigió esta cuestión del servicio. El Señor dice que para que no sea así entre vosotros, el grande en el reino de Dios, el grande va a ser vuestro servidor. Es decir, Jesús muestra un paradigma diferente en el mundo y en las cuestiones seculares. La gente grande, la gente importante, la gente que tiene dinero, la gente grande, la gente importante, la gente que tiene propiedades, la gente grande, la gente importante, la gente que mande, la gente que tiene un montón de gente sirviéndole. Pero Jesús dijo, no, en el reino de Dios tiene que ser diferente. En el reino de Dios la grandeza está en el servicio. En el reino de Dios la grandeza está en aquel que sirve a los demás. Aleluya. Y sabe que Jesús nos dejó el ejemplo de que servir a otros, humillarse ante otros, servir a los demás es el modelo para todos nosotros. Por ejemplo, busquemos Filipenses capítulo 2. Esta mañana vamos a tener muchos versículos bíblicos. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Cuando la amada iglesia lo encuentre, me contesta con un amén. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cual también por el de otros. Haya pues, dice, entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice?
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire qué interesante que Pablo menciona la misma lista, en otro lugar lo menciona respecto a la predicación, pero aquí repite lo mismo, dice Pablo, no hagáis nada por contienda, no prediquéis por pelear, no prediquéis por discutir, no hagas nada por vanagloria, no hagas las cosas para que la gente te vea, no hagas las cosas para que te luzcas. No hagas las cosas para creerte el protagonista del momento. Hay gente, hermano, que si no son ellos los que están predicando, no escuchan. No quieren escuchar a otras personas. Si no son ellos el centro de atención, no están presentes. No tienen la humildad para poder escuchar a otros porque ellos creen que son la última Coca-Cola del desierto. Se sienten los más importantes, los que están por encima de otros. Dice el apóstol Pablo, cada uno de los demás considérese como superiores a los demás. Porque mire, esto es importante y está ligado al servicio. Si usted no considera que los demás son superiores o dignos de su servicio, usted no va a servir. Uno sirve, hermano, cuando tiene una visión de que yo soy un siervo de Dios, y ser siervo de Dios implica ser siervo de mis hermanos. ¿Cómo es eso? Ser siervo de Dios implica ser siervo de mis hermanos. Hermano Joel, pero eso a mí no me dijeron. A mí me dijeron que hay que servir a Dios, pero eso de ser siervo de otras personas, a mí no me dijeron nada de eso. Pero es que ese es el modelo de Jesús. Amén. Ese es el modelo de Jesús. Vino Jesús un momento antes de la crucifixión, agarra una cuestión con agua y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Esto de lavar los pies de otra persona era algo que generalmente se le daba al sirviente, a la criada, y Pedro se siente confundido. No, Señor, ¿cómo vas tú a limpiarme, a lavarme los pies? Si tú eres el Señor, si tú eres el Mesías, si tú eres el Cristo. Nada, Jesús le dijo, bueno, esto es necesario hacerlo. Pero Pedro no entendía que Jesús estaba dejando el paradigma para todos nosotros, de que todos nosotros, sin importar el cargo, sin importar el conocimiento, sin importar los dones, sin importar los títulos, todos nosotros somos siervos de todos nosotros. Somos una comunidad, somos un pueblo, y todo lo que nosotros hacemos en la comunidad lo hacemos para servir a Dios y para servir al prójimo, porque no podemos decir yo sirvo a Dios pero no sirvo a mi hermano. No funciona así. No se puede así. Entonces, ¿por qué algunas personas todavía no entienden de que servir a Dios implica principios importantes? Y parte de estos principios significa servir a otros. Amén. Gloria a Dios. Miren, el contexto de la cita que mencionamos al principio habla una cuestión del ego. Y hemos visto unas citas acá que tienen que ver con la vanagloria, con las contiendas, cuestiones carnales que a veces están dentro de nuestro corazón. Pero mire, si quiero que hablemos del servicio en esta mañana, me gustaría darle un enfoque muy interesante al servicio del Señor. Un enfoque que para mí ha significado todo respecto a mi servicio a Dios. Pueden poner en pantalla, por favor, Deuteronomios capítulo 6, versículo 5. La lección se trata de la grandeza del servicio. Y la lección se trata de que la grandeza no se mide por autoridad, sino se mide por servicio. Por servir a Dios, por servir a mis hermanos, por servir a la iglesia. Pero nada de esto lo vamos a poder hacer si no tenemos lo más importante. Hablamos que hay personas que predican con una agenda personal. Hay gente que predica para pelear con el hermano desde el púlpito. Hay gente que predica por lanzar indirectas desde el púlpito. Hay gente que predica porque simplemente le gusta ser escuchado y le gusta ser visto. Pero Deuteronomio 6:5 deja para mí la base que define todo el servicio cristiano. Dice la palabra del Señor: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma. ¿Y qué dice después? Mire,
porque no quiero salirme del tema. Hay personas, y uno se conoce muy bien, que tienen un problema de ego. Hay personas que tienen un problema de altivez. Hay personas que tienen un problema de arrogancia. Y cuando se habla de servir a otro, aunque uno no quiera a veces, uno puede decir entre su mente, yo servir a fulano, pero ¿y quién es este? Yo servir a otro, pero ¿y quién es aquel? Entonces, hermano, yo creo que la sinceridad es algo muy importante dentro del pueblo de Dios y para con Dios también. Entonces, si uno tiene, hermano, problemas de ego, si uno lucha con el ego, con la arrogancia, uno dice, Señor, yo tengo ego, pero te amo más que mi ego. Y uno tira el ego al piso. Y uno agarra una escoba y se pone a limpiar. Uno agarra y sirve un vaso de agua. ¿Sabe por qué? Por ejemplo, en muchos sistemas eclesiales, para que las personas puedan predicar y para que las personas puedan servir en el púlpito, primero tienen que servir a los otros hermanos. Porque es ahí, sirviendo a otros, donde se moldea el carácter. Y es por eso, porque mucha gente del mundo viene a la iglesia y viene con problemas de ego, viene con problemas de orgullo, viene con problemas de arrogancia. Y sirviendo a otras personas, uno va trabajando con eso. Hay personas que pueden avanzar al siguiente paso y pueden renunciar al ego por amor a Dios. Y hay personas que no, que están mucho tiempo batallando. Pero quiero que piensen esto, hermano. Servir a Dios, la base de todo lo que hacemos y la grandeza y el servicio de todo lo que hacemos, y no quiero que me quiten el versículo de la pantalla, es porque amamos a Dios. Si yo le preguntara de manera muy personal a cada uno de ustedes, ¿por qué están en este lugar? ¿Por qué vinieron hoy a la iglesia? ¿Por qué están sentados? ¿Por qué están escuchando la palabra del Señor? ¿Qué les motiva a ser cristianos? ¿Qué les motiva a cargar una Biblia? ¿Qué les motiva a decirle a alguien Jesús le ama? ¿Qué le motiva a usted a predicar la palabra? Siendo que ser cristiano es difícil, siendo que ser cristiano es sacrificado, siendo que ser cristiano implica abandonar muchas cosas, siendo que ser cristiano implica abandonar tantas cuestiones personales. ¿Qué le motiva a usted a ser cristiano? ¿Qué le motiva a usted a levantarse el día ahora y decir, voy a ir a la iglesia, voy a levantarme temprano, voy a salir de la cama y voy a ir a servir al Señor? ¿Qué le motiva a usted? Déjeme decirle que personalmente desde que conocí al Señor, lo que me ha motivado a mí a servir a Dios es sencillamente, no me quiten el versículo de la pantalla, por favor, déjenmelo ahí, que quede ahí puesto. Lo que me motiva a mí servir al Señor es sencillamente porque amo a Dios. El título de toda la revista ha sido El Ministerio Cristiano. Y hemos hablado del ministerio cristiano por arriba y por abajo, por la izquierda, por la derecha, por el centro, por de todos lados. Hemos hablado de que las mujeres sirven, hemos hablado que los hombres sirven, hemos hablado que tienen dones de servicio, hemos hablado que hay que evangelizar, hemos llamado que todos tenemos que involucrarnos al servicio, pero podemos dar todo el año un taller y seminario sobre todo lo que implica servir al Señor, pero ¿qué hace que una persona escuche sobre el servicio y que una persona responda al servicio? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que abandona su tierra y se va a predicar a otro lugar a una persona que tiene dificultades para ir a la iglesia? ¿Cuál es la diferencia que motiva a un joven a abandonar una vida secular, una vida llena de placeres para servir al Señor? ¿Qué hace la diferencia para que un hombre abandone una lata de cerveza y decida servir al Señor? La clave y la base de todo servicio cristiano, independientemente de donde estemos el día de hoy, es amarás a Jehová tu Dios. Eso es todo. Podemos pasar todo el año hablando de servicio a Dios, pero si usted no responde con amor al Señor, a servir al Señor, va a ser simplemente palabra, porque lo que nos motiva a predicar, a servir al Señor, es sencillamente porque amamos a Dios. No hay un beneficio personal directamente, no hay una ganancia personal directamente, sino que servimos a Dios porque amamos a Dios.
Ahí está la grandeza del servicio. Los apóstoles, los discípulos tuvieron muchos problemas personales, tenían problemas de carácter, habían discípulos que tenían problemas con la ira, habían discípulos que tenían problemas de contienda entre medio de ellos, habían discípulos que tenían problemas con servir a otros, habían discípulos que apelaban a la venganza, los discípulos tenían flaqueza, los discípulos tuvieron fallas. Pero ¿qué fue lo que motivó a ellos a crecer, servir en la palabra, predicar la palabra del Señor? ¿Qué fue lo que los convirtió en grandes misioneros? Nosotros creemos que los discípulos no sirvieron al Señor de forma obligada, le sirvieron a Dios de forma voluntaria porque ellos amaron a Dios. Amén, gloria a Dios. Nunca vamos a llegar a poder hacer nada en la obra del Señor si nuestro amor a Dios no es más grande que nuestras debilidades, si nuestro amor a Dios no es más grande que nuestro carácter, si nuestro amor a Dios no es más grande que nuestra comodidad. Si Dios es el primero, si Dios es el primero en nuestra vida, vamos a hacer todo lo que Él nos llame a hacer, no importa que nos cueste, no importa que sea difícil, no importa que tengamos incapacidades. Si amamos al Señor, vamos a hacer todo lo que el Señor nos llama a hacer. Alguien podría preguntarse, por ejemplo, Filipenses 2. Jesús dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló. Jesús se humilló. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál fue la motivación de Jesús para humillarse, para hacerse hombre, para vivir como carpintero, siendo Dios, estando en el cielo? ¿Qué motivó a Jesús humillarse? Y no solamente humillarse, morir en la cruz del Calvario. Y los que han visto la película La Pasión de Cristo han visto todo lo que tuvo que pasar Jesús. Los que han leído los evangelios han visto todo lo que tuvo que pasar Jesús. ¿Qué motivó a Jesús a hacer todo lo que hizo y morir en la cruz del Calvario? ¿Sabe cuál fue la motivación de Jesús? Podemos buscar Juan 3:16. Pero se lo digo directamente, Jesús hizo todo eso por amor a nosotros. Esto no es sorpresa para ustedes. Jesús murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Alguien busque por favor Romanos 5:8. El que lo encuentre primero lo lee, por favor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo de Deuteronomio, por favor, volvemos a Deuteronomio, que no desaparezca en la pantalla. Mire, Jesús murió en la cruz del Calvario, se despojó, dejó todo lo que tenía que dejar por amor a usted y por amor a mí, que éramos pecadores, no éramos bonita cosa, pero Jesús lo hizo por amor a nosotros. ¿Qué nos pide Dios? Uno de los grandes conflictos de las relaciones personales, interpersonales y matrimoniales es que el amor humano tiene que ser correspondido. Yo amo, tú me amas. Yo te sirvo, tú me sirves. Yo te protejo, tú me proteges. El amor humano es un amor condicional. Hacemos y amamos porque nos aman. Si no me amas, no te amo. Si no me sirves, no te sirvo. El amor humano es así, es de tú a tú. Pero cuando hablamos de amar a Dios, estamos hablando de un amor incondicional, de que Dios nos ama a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras debilidades. Y lo que Dios nos da es amor incondicional, y lo que Dios nos pide es amor incondicional. Dice Deuteronomio, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Aleluya. El día de ayer estaba en una videollamada con unos amigos que ellos llegaron a la fe
al mismo tiempo que yo, en el 2011, 2012, llegamos a la fe juntos. Y teníamos como unos 10 años sin vernos, nos coordinamos, hacemos videollamadas. Y estamos hablando de cómo cambiamos y cómo crecimos en 10 años. Uno de estos amigos era una persona con la que yo serví mucho, se llama Jimmy. Actualmente él sirve a Dios de tiempo completo, es líder de jóvenes en la iglesia donde yo crecí en Nicaragua. Y él actualmente hace viajes los fines de semana al campo, va a predicar a una iglesia allá en el campo. Él se va solo, una iglesia en el departamento de León. Y estábamos recordando, porque yo viajé con él muchas veces a esa iglesia del campo, era una iglesia hija que teníamos. Estábamos recordando, hermano, que muchas veces viajamos, yo y él nada más. La iglesia cubría el viaje y yo y él íbamos a la iglesia a apoyar. Y era una iglesia, hermano, que no tenía ventanas, no tenía puertas, solamente estaba el revoque, la tierra estaba... No había nada, era pura tierra. Y era una iglesia pues que necesitaba apoyo de gente que vaya a predicar, de gente que vaya a hacer la obra. La cuestión es, hermano, que nos íbamos los dos. Teníamos unos 17, 16 años. Nos íbamos los dos, teníamos la fe, el amor al Señor. Y la cuestión es que cuando llegamos a esa iglesia no había dónde quedarnos a dormir. No había la disponibilidad, no había nada. Entonces lo que nosotros hacíamos es que en la mochila llevábamos una manta, y esa manta, el altar todavía estaba con cemento. En el altar poníamos una manta, nos poníamos la mochila, y la mochila la hacíamos de almohada. Y claro, uno no dormía muy bien porque las ventanas estaban abiertas y como era campo, todo eso era oscuro. Estaba todo de noche. Entonces nosotros viajábamos mucho allá y los alimentos y todo que teníamos era que nos llevábamos un racimo de banana y de eso nos alimentábamos. Entonces nos estábamos acordando de todas esas cosas que vivimos, todas esas cosas que experimentamos. Y miren, a lo que quiero ir con este testimonio es que todo eso lo hicimos, él lo sigue haciendo el día de hoy. Y todo eso lo hicimos, hermano, ¿sabe? Por una cuestión, solo una cuestión. Lo único que nos motivó cuando teníamos 16, 17 años a servir a Dios en esas condiciones fue esto. Nada. Hasta el día de hoy, a mí, esto es lo que me sigue motivando a servir a Dios. Aleluya. Miren, el Señor, podríamos decir, dejó todo para que usted y yo podamos ser salvos. Amén. Cuando predicamos de estas cosas, a veces nosotros decimos y a veces preguntamos, ¿usted estaría dispuesto a dejarlo todo por amor al Señor? Y claro, en la iglesia aquí todo el mundo dice amén. Sí, amén, gloria a Dios. Mire, no se trata de que dudemos de sus palabras. La verdad que solo Dios sabe. Pero a veces, hermano, tenemos el problema que hablamos más de lo que hacemos y nos comprometemos a veces más allá de lo que cumplimos. Entonces, nosotros decimos hoy en el culto, yo podría preguntar, hermano, ¿usted estaría dispuesto a dejarlo todo por amor al Señor, así como Jesús dejó todo por amor a nosotros? Usted podría decir, amén, lo haría. Pero no quisiera hacer la pregunta, directamente. Solo quiero que piensen esto. Yo personalmente no tengo otra motivación para hacer todo lo que hago al Señor que no sea esa. Todos los hombres de Dios y todas las mujeres de Dios que yo he conocido, que tienen grandes testimonios, que han dejado muchas cosas a servicio del Señor, yo les puedo preguntar, ¿qué le motiva a usted servir a Dios? Y le aseguro que me van a responder eso. No hay más. Hermano, no tenemos nada más, es solamente el amor de Dios. Servimos a Dios porque estamos agradecidos a Dios. Servimos a Dios porque nos ama. Servimos a Dios porque amamos a Dios. Porque el amor, amado hermano, no son palabras, son acciones. Jesús dijo que nos amó, pero miren, Dios dice que nos ama, pero Dios murió en la cruz del Calvario, lo demostró. Dios no solamente nos amó por palabras, nos demostró con hechos. Dios espera de nosotros que le amemos con acciones. Dios espera de nosotros que le amemos con un servicio cristiano. Aquí es donde nosotros demostramos el amor a Dios.
cuando estamos dispuestos a servir a Dios renunciando al ego, renunciando a las cosas personales, porque Dios nos pide, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todos tus sentimientos, con todas tus emociones. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Amén, gloria a Dios. ¿Qué implica? ¿Qué implica servir al Señor? Implica que a veces no nos vamos a sentir, no vamos a tener los sentimientos adecuados o cómodos para poder servir a Dios, pero no importa, vamos a servir a Dios porque le amamos. Esto significa, a veces podemos servirle a Dios estando tristes, a veces podemos servir a Dios estando desanimados, a veces podemos servirle a Dios estando enojados, a veces podemos servirle a Dios con sentimientos no agradables en nuestro corazón, pero vamos a seguir sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque le amamos. Esto significa, hermanos, servir a Dios cuando hay poca fuerza, servir a Dios cuando uno se siente desanimado, cuando uno se siente apagado. Hermano, esto significa servirle a Dios cuando uno está enfermo. ¿Cuántos le han servido a Dios aún estando en enfermedad? ¿Cuántos hemos venido a la iglesia aún estando enfermos? ¿Cuántos hemos venido a la iglesia aún estando desanimados? ¿Cuántos hemos venido a la iglesia sin tener un centavo en el bolsillo? ¿Cuántos hemos venido a la iglesia? ¿Cuántos hemos servido al Señor sin tener ganas de servir al Señor? Hay gente que dice, mira hermano, yo no tengo ganas de servir a Dios, yo no tengo ganas de seguir adelante, yo tengo ganas de retirarme, yo tengo ganas de apartarme del mundo, pero no lo voy a hacer porque yo todavía amo a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Eso es todo lo que pide el servicio cristiano, amar a Dios. No vamos a llegar a más en nuestra vida cristiana si no convertimos el amor en obras. El amor a Dios es acción. Yo no puedo decir, Señor, yo te amo, pero no tengo la disposición de levantarme y servirte. Yo no puedo decir a Dios, Señor, yo te amo, pero no tengo la predisposición para servirle en alabanza. No tengo la disposición para caminar una calle, para caminar una cuadra. Señor, yo te amo, pero no quiero servir a mis hermanos. Señor, yo te amo, pero no estoy dispuesto a lavarle los pies a mis hermanos. El amor a Dios no es condicional. Deuteronomio 6:5 dice Dios, amarás al Señor de todo. Esa es la palabra, todo. Con Dios es todo o es nada. Jesús dice que pone la mano en el arado y vuelve a mirar atrás, no es digno de mí. Servicio cristiano. Jesús dijo a los discípulos, el que quiera venir en pos de mí, cargue su cruz, niéguese a sí mismo y sigan. Y sigan. Esto es voluntario. ¿Quién está aquí obligado? Esto es voluntario. Lo único que nos motiva, que nos mueve a estar acá voluntariamente es que amamos a Dios. Hermano, usted y yo tenemos libre albedrío. Si usted quiere, no viene. Si usted quiere, no carga la Biblia. Si usted quiere, no hace nada. Si usted hace las cosas, lo hace porque ama a Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque amamos a Dios. Y cuando uno le dice no al Señor, hay que ver qué tipo de amor le estamos dando. Abra la Biblia en Juan 13, 34 al 35. ¿Qué dice la palabra del Señor? Juan 13, 34 al 35. El que lo encuentre primero lo lee, por favor. Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si queréis
Mire, yo sé que en el cuerpo de Cristo, y sé que no estoy diciendo ninguna mentira, en el cuerpo de Cristo hay personas que son difíciles de amar. En el cuerpo de Cristo hay personas que son difíciles de amar. Pero tenemos que amarlo, porque esa es la voluntad de Dios. Los cristianos somos un pueblo que está construido en el amor a Dios. Y el servicio cristiano implica amar a Dios y implica amar a las personas que servimos. No hay un punto donde nosotros hagamos las cosas sin la motivación del amor a Dios. Quiero que piensen en esto. El amor no solamente es un sentimiento que usted puede sentir en un momento. Y estaba pensando en las alabanzas, uno alaba a Dios, hay alabanzas bonitas, uno se siente en ese momento conectado con Dios, y uno dice, Señor, te adoro, lindo eres, Señor. Y son palabras bonitas. Yo creo que uno en la adoración puede hablar como quiera al Señor, expresarle su amor. Pero volvemos al punto. Amor no solamente son palabras, amor son decisiones. Y una de las cosas que Dios nos pide dentro de estas decisiones es amar a otras personas, es amar al cuerpo de Cristo. O sea, yo no puedo decirle, hermano, yo le amo, y al mismo tiempo no servirle, al mismo tiempo no tolerarle, o la gente que me tolera a mí también, o la gente que me soporta a mí también. Eso es amor. Nos amamos unos a otros porque tenemos que soportarnos. Estaba hablando también el día de ayer con mi madre. Y estamos hablando de mi padre. Usted sabe que yo tengo una relación un poquito complicada con mis padres. Y mi madre me pregunta, ¿has hablado con tu padre? Y digo, casi no, él casi no tiene contacto conmigo. Y en eso, bueno, mi madre es cristiana, pero en eso a mi madre se le sale una palabra ahí de resentimiento hacia mi padre. Y yo le digo, madre, mira, tú no puedes seguir con resentimiento hacia mi padre, tienes que perdonarlo. No, que lo voy a perdonar, es que eso es lo que nos pide Dios, le digo. Él ya pasó, él cometió sus errores, hizo sus cosas malas, pero hay que seguir adelante. La Biblia nos pide amar y perdonar y seguir adelante y orar incluso por estas personas. Usted no puede, hermano, si usted ama a Dios y usted es cristiano, usted no puede decir yo amo a mi prójimo, pero a fulano no lo amo. Pero a fulano que se muera. Pero fulano que no podemos servir a Dios y al mismo tiempo odiar a otras personas. Estamos hablando servicio cristiano, la grandeza del servicio. La grandeza del servicio es amar al Señor con todo nuestro. Mi corazón puede desear no amar a otras personas, hermano, pero mi corazón no se manda solo. Mi corazón está sujeto a la palabra del Señor. Mi alma está sujeta a la palabra del Señor. Mis fuerzas están sujetas a la palabra del Señor. Toda nuestra vida, dice el Señor, todo. Cuando usted pasó delante, levantó su mano y dijo, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Cuando usted decidió seguir a Jesús, usted decidió y se comprometió con todo. Y quiero que lo piensen de nuevo. Con Dios es todo. No es un sí, pero esto no. Todo. Sus pensamientos son Dios. Son para Dios. Sus emociones son para Dios. Sus decisiones son para Dios. No podemos vivir nuestra vida para nuestros propios placeres y deseos. Debemos vivir nuestra vida sirviendo al Señor en todo lo que hacemos. Abra su Biblia, libro de Hechos, capítulo 6, versículo 10. Hechos 6, 10. Hechos 6:10. ¿Lo encontramos? Dice, debemos ministrar a Dios con devoción y compromiso y productividad, convencidos que nuestro Dios Todopoderoso es fiel no es Hechos, es Hebreos 6:10, me equivoqué.
Busquemos Hebreos 6. Había entendido que era eso. Hebreos 6:10. Ese que no concordaba. Hebreos 6:10. Ahora sí. Debemos servir al Señor con compromiso, productividad, convencidos que nuestro Dios Todopoderoso es fiel para recompensar. Dice, porque Dios, Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole a Dios. Hay un adorador, no recuerdo quién era, pero nunca me olvido de esta administración que él hizo. Él dijo en una administración, la mayor recompensa que yo voy a tener el día que esté delante del Señor no es las calles de oro, el mar de cristal. Para mí, la mayor recompensa que puedo tener es que el Señor me diga, entra, buen siervo fiel, al gozo de tu Señor. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, cuando llegue el tiempo en donde estemos delante de Dios, ¿qué espera recibir? Porque hoy decimos, hoy amamos a Dios. Hoy amamos a Dios y todo lo que hacemos es por amor a Dios, no hay más. Sufrimos, lloramos, nos enfermamos, hacemos de todo, dormimos en el piso, en el frío, lo que sea, no importa. Todo es por amor a Dios. Pero cuando terminemos la carrera, llega el tiempo de cosecha, ¿qué espera recibir usted? Yo pienso, arraigado en esa administración, que Dios ya me dio mucho, la verdad. Si bien yo sé que va a haber una recompensa que está más allá de nuestra mente, para mí eso es secundario. Lo más importante, una vez termine la carrera, es poder llegar a mi Señor y no terminar una eternidad fuera de Él. No hay más. No servimos a Dios por las riquezas, no servimos a Dios por cuestiones materiales, servimos a Dios, y me gustaría, volviendo a Deuteronomio 6:5, que pensemos en esto, y quiero que con esto termine la serie del Ministerio Cristiano. Servimos a Dios porque le amamos. Amén. Gloria a Dios. La medida de su amor es la medida de su servicio. Cuánto usted ame es lo que usted estará dispuesto a sacrificar por Dios. Hay gente que ha dejado familia, hay gente que ha dejado un montón de cosas por servir al Señor. ¿Qué pide Dios de nosotros que dejemos hoy? Si el Señor nos pide hoy dejarlo todo, ¿estaríamos dispuestos a hacerlo? Si el Señor nos pide hoy dejar aquello que nos impide entregarnos a su palabra, ¿estaríamos dispuestos a dejarlo? Esa es una pregunta muy personal, pero quiero recordarles que Jesús lo dejó todo por amor a nosotros. Póngase de pie. Aleluya. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sé que el tema es la grandeza del servicio y servir a Dios y todo lo que involucra servir a Dios. Pero si no amamos a Dios con todo, nunca vamos a dar el siguiente paso. Y amar a Dios es una decisión personal. Yo veo atrás el día que llegué al Señor y veo el día de hoy y le agradezco a Dios haberme llamado a su reino. Le agradezco a Dios haberme llamado a su palabra. Le agradezco a Dios haberme llamado a su servicio. Porque si bien servir a Dios no ha sido fácil, no me imagino mi vida fuera de Él.
Sí, cuando llegué al Señor tenía planes, proyectos, deseos. Tenía el deseo de estudiar medicina y especializarme en cardiología. Pero el Señor tenía otros planes. El Señor tenía otros propósitos. No me arrepiento de nada. Todo lo que he decidido el día de hoy, que me ha llevado a servir a Dios, ha valido la pena. Pero todo ha sido porque puedo decir que amo al Señor. Y no hay más. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, estás en los cielos, Señor de gloria. Nos has dado tanto, Señor, el día de hoy, en toda nuestra vida, desde que caminamos en ti. Nos has dado dones, nos has dado tu amor, nos has dado tu gracia, Señor. Te amamos y no queremos amarte solamente de palabra, de un sentimiento o de un momento, Señor. Queremos amarte, Señor, con todo, porque tú lo diste todo en la cruz del Calvario. Te humillaste, Señor, hasta lo último. Sufriste el oprobio por amor a nosotros. Lo diste todo, Señor amado, en la cruz del Calvario. ¿Cómo podemos negarte algo, Señor? ¿Cómo puedo yo decirte no cuando me pidas algo? ¿Cómo puedo, Señor, yo negarte algo de mi vida si tú lo diste todo por amor a nosotros, Señor? Si nos has dado tu amor, nos has abrazado con tu Espíritu, Señor. Que el día, Señor, de hoy o el día de mañana que nos pidas algo, Señor, podamos recordar, Señor amado, que tú lo diste todo en la cruz de